Bueno, vamos a dar un concepto de los universales. Es un término filosófico que se emplea ampliamente en la escolástica medieval. Estos señalan conceptos generales de especie, de género y universales. Además de esto, se tenía un problema de valor. Este problema de valor era fundamentalmente entre la lucha entre los nominalistas y los realistas. Los realistas afirmaban la existencia objetivamente real de los universales como sustancias espirituales e ideales. Además de estos, de los realistas existían los nominalistas que negaban la existencia real de los universales y decían que realmente existen las cosas sueltas, individuales y sensorialmente percibidas. Entonces, por eso... Bueno, yo les explicaré otro concepto más sencillo sobre los universales para que lo entiendan mejor. Ahora, así se denominaban en la Edad Media las ideas generales. En la polémica en torno a los universales se trata de si estos son objetos reales o si son únicamente nombres de las cosas. Los universales existen antes que las cosas. Esto lo explica el realismo extremo, más que todo. O sea, que los universales existen antes de las cosas. Y los universales existen en las cosas es el punto de vista del realismo moderado, de Tomás de Aquino, más que todo. Ahora, concepción opuesta. Los universales existen solo en la mente, después de las cosas, bajo el aspecto de estructuraciones especulativas, sinceramente, o incluso constituye simplemente palabras. Esto nos los indica el nominalismo extremo de Rossellino, Guillermo de Ockham. Bueno, ahora yo les explicaré este dicho término, pero con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Ahora, como ya sabemos, un universal es aquella afirmación que ocupa la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de manera que es del ámbito universal. Un ejemplo para que lo entiendan es: todos los planetas de nuestro sistema solar son sostenidos por la gravedad de la estrella central. Bueno, ahora también entra otro término importante en este concepto, que sería el nominalismo. Más que todo, este lo menciona, el representante máximo de este sería Guillermo de Ockham, que fue un inglés en el cual durante el siglo XV. Corta ahí porque tú vas a seguir hablando de él. Ockham ha sido llamado el mayor nominalista que jamás vivió. Este tiene un gran pensamiento, pero igual que él existe el señor Duns Scotus. Este se dice que tuvo una homologación en el bando realista, ya que han sido considerados por algunos las dos mentes más especulativas que existieron en la Edad Media, entre los pensadores pertenecientes a las escuelas franciscanas. Por ello, se ha escrito que los dos metafísicos más profundos que jamás vivieron fueron estos dos. También tenemos que hablar sobre la navaja de Ockham. Esto tiene tres postulados. ¿Cuáles son? El primero es no postular la existencia de identidades innecesarias para la explicación. El segundo es tratar de explicar lo desconocido en términos de lo conocido. Y por último, que el tercero, normalmente la explicación es más simple cuando es la mejor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento de Ockham. Ockham ha sido llamado el mayor nominalista que jamás vivió, y tanto él como Duns Scotus tuvieron una homologación en el bando realista. Estos fueron considerados por algunos como los mayores especulativos que existieron en la Edad Media. Además de esto, entre los pensadores pertenecientes a las escuelas franciscanas han dicho que estos han sido los dos metafísicos más profundos que vivieron. También tenemos que dejar claro que además de ellos hay varios autores, como lo fueron Agustín de Hipona, Alberto Magno o Tomás de Aquino. Además de esto, tenemos que hablar de la conocida obra Enid Hillson, que es una historia de la filosofía medieval. A pesar de considerarse un devoto seguidor de Aristóteles, este encontró dudosas muchas opiniones de este, y su objetivo era liberar la cristianidad
de lo que veía como influjos corruptos de la filosofía griega mediante interpretaciones de el statu quo. Además de esto, él tenía tres conclusiones o postulados. El primero era no postular la existencia de identidades innecesarias para la explicación. El segundo era tratar de explicar lo desconocido en los términos conocidos. Y por último, que normalmente la explicación más simple es la mejor. Les hablaré sobre los tipos de universales. Tenemos que tener en cuenta que estas agrupaciones hay de distintas medidas, distintas formas. Como primera medida tenemos los universales absolutos, universales aparentes, universales condicionales, universales estadísticos y otros grupos y etc. Ahora, les hablaré sobre los universales lingüísticos. Para empezar, es un patrón que aparece sistemáticamente en las lenguas naturales y potencialmente se estima que es una propiedad válida de cualquier lengua humana. Por ejemplo, todas las lenguas tienen nombres y verbos, o todas las lenguas orales tienen consonantes y vocales. Ahora, otro tipo muy importante también serían los universales absolutos. Esto más que todo nos dice que son afirmaciones generales no sujetas a condiciones particulares presentes de la lengua. Y un extra de esto, también los universales implicativos, que son universales de tipo, un ejemplo sería si una lengua tiene la característica A, entonces significa que esta procede a tener la característica B. ¿Ya? Bueno, en conclusión, podemos hablar mucho sobre los universales, pero vamos a centrarnos en cosas puntuales. Lo primero es que para resolver el problema de los universales había que aceptar que dichas entidades son independientes de las entidades individuales, ya que las consideran existentes en el mundo de las ideas. Cuando hablamos de entidades independientes o entidades individuales, hablamos de los tipos de universales que existían, porque estos se basaban en varias entidades que eran como grupos o diferentes formas de pensar. También tenemos que decir que el pensamiento universalista aseguraba la veracidad de una forma única e indiscutible de ver y explica y organiza las cosas según su manera de pensar. Muchas gracias.